Hola hermanas, ¿cómo están? Como es costumbre, les hago un video de cada clase que vamos teniendo, haciendo un resumen. Esta clase la dio Magda el jueves, que estuvo muy buena. Ojalá hayan revisado los audios, los textos que puso, que nos dio. Yo quiero hacerles un resumen de lo que se habló y espero que sea de edificación para todas. Fue la clase número 18, acercarse a Dios, Santiago 4 del 7 al 10. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La respuesta está en Dios, hermanas. La solución es que nos sometamos. La actitud y determinación ante la realidad pecaminosa que se está enfrentando. Entonces, el someterse. En otras versiones dice: humíllense delante de Dios, entréguese a Dios. Jesús fue el mayor ejemplo de someterse. Recordemos, por ejemplo, cuando José y María lo buscaban, se les había perdido, y él se sometió a sus padres. Así vemos también que nos dice Dios: sométense a las autoridades. Pablo nos dice someternos los unos a los otros en Efesios 5. Cristo es el Salvador y el Señor al mismo tiempo, y un Señor que manda sometimiento porque Él es la autoridad. ¿Cuánta codicia, jactancia, envidia o conflictos hay en tu corazón? ¿Será porque no te has sometido a Él? Sometamos todo a Dios, todo. El texto nos dice, Santiago, luego de someternos a Dios, es resistir al diablo. La palabra resistir significa levantarse en contra u oponerse. Recordemos que hablamos de que estas personas a las que les está hablando Santiago son de la iglesia, pero estaban en amistad con el mundo, y Satanás gobierna el mundo. Satanás sabe que creyente está sometido a Dios y solo así podrá resistir al diablo. Te preguntas, ¿por qué caes tan fácilmente? Porque no estás sometido a Dios. Por eso tenemos esas reacciones tan valientes y vulnerables. Leemos Mateo 4, del 10 al 11. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. De esta misma forma nos dejará si los resistimos, hermanas. Algunas pensarán: ¿por qué no lo puedo resistir? Vemos acá que Cristo utilizó la escritura, la palabra de Dios, pero esa escritura no hubiera servido si Cristo no hubiera estado sometido a su Padre. Seamos entonces igual a Jesús, sometidos a Él en su palabra y en oración. Vivimos en un mundo controlado por el diablo. Por eso es tan importante que apliquemos Efesios 6 del 10 al 18, hermanas. Recuerden que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes, para que podamos resistir. Santiago nos pide acercaos. Estar en Él. Ahí hará que mi comunión sea más potente con Él. ¿De qué vale expresar palabras bellas si nuestro corazón está lejos de Dios? Qué maravilloso es estar en Él, aferrarnos a la palabra, confiando ya sea la marea esté alta o baja. Salmo 73, 28 nos dice: y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar
todas tus obras. ¿Qué mejor bien puede haber que acercarnos a Dios, hermanas? Salmos 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Vemos que no a todos está cercano Dios, solo a los que le invocan. Jeremías 29 del 12 al 13 dice lo siguiente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nos está diciendo acá Dios: acérquense, pero si lo van a hacer, háganlo con todo su ser. Recordemos, no a medias, no podemos servir a dos señores. Acerquémonos al Dios verdadero, al de las Escrituras, en espíritu y en verdad. Recordemos lo grave que es ser amigo del mundo y estar en la iglesia, como lo vimos en la clase pasada. Santiago siempre directo les llama pecadores, la condición en la que se encuentran. Les invita a limpiarse las manos, porque antes los sacerdotes judíos, antes de entrar al templo, debían limpiarse las manos, cambiarse sus vestiduras, y esto lo usa Santiago en ese pasaje. Leemos Isaías 1 del 15 al 16, dice así: cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Así que Santiago pide que purifiquen sus corazones para que lo hagan externamente, representada por las manos. Sea congruencia con esa purificación y limpieza del alma. Cuando vemos a alguien pecar externamente, deducimos que el corazón está sucio. Cuando vemos a alguien externamente obrar de manera piadosa y correctamente delante de Dios, entendemos que hay un corazón que está en proceso de purificación progresiva. Solo Dios pesa con qué motivos hacemos las cosas externas. A Él no lo podemos engañar jamás. Salmos 18:20 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Vemos acá una persona limpia. Cuando una persona no se limpia con la Biblia, se va a seguir ensuciando. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Solo con su palabra nos podemos limpiar, nos podemos santificar. Recordemos cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos y Pedro se negaba que lo hiciera. Como símbolo del pie que está en contacto con el polvo del mundo, necesitaba limpiarlos, purificarlos. Ellos ya estaban salvos, solo que necesitaban ser limpios. La obra progresiva de la santificación, tenemos que constantemente lavarnos o purificarnos en su palabra. Salmos 24 del 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Vemos la relación acá del corazón con las manos. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de nuestra contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago habla a las personas de doble ánimo, que dicen una cosa y viven otra, carentes de integridad. En el verso 9, la palabra afligíos es quebrantarse. Siéntase miserables por las condiciones que estaban manifestando estas personas. Luego dice, lamentense, una tristeza profunda, y llorad, la manifestación externa de todo lo que sucede en el interior del hombre. ¿Saben lo que Santiago les está diciendo acá? Arrepiéntanse, porque todo arrepentimiento genuino aflige, lamenta y hace llorar. Hermanas, ¿cuántas veces no hemos caído en un pecado? Cuando Dios nos hace ver el Espíritu Santo que caímos en el pecado, ¿qué hacemos, hermanas? Nos lamentamos, nos hincamos, lloramos, nos lamentamos, nos rendimos a Él. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Ahora, esto implica el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, de voluntad, de acciones, y eso ocurre interiormente. Y este es el llamado de Santiago. Todo lo que nosotros tenemos interiormente se van a reflejar externamente, como en nuestras acciones. Cuando pecamos, no nos gusta que nos digan en lo que estamos mal, ¿cierto? 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántos de ustedes han llorado? ¿Se han lamentado por haber ofendido a Dios? ¿Cómo puedes decir que lo amas y lo has ofendido? Si Él es un Dios santo y has pecado delante de Él, si yo digo haber sido sellado por el Espíritu Santo y lo contristo constantemente, ¿por qué me da lo mismo? ¿Será que no soy convertido? ¿Será que no tienes al Espíritu Santo? Si respondes sí, entonces es motivo para arrepentirse, para afligirse, para llorar por tus pecados, porque herimos a Dios. Por eso Santiago nos pide en el verso 9, afligíos, lamentaos, llorado, vuestra risa se convierta en lloro, en arrepentimiento. ¿Cómo puedes estar en risa si estás en pecado? ¿Hace cuánto tiempo no te arrodillas, no buscas al Señor, no te sometes a su palabra? Aflíjate, lamentate y llora. Los creyentes debemos ser alegres, pero acá Santiago se refiere cómo se reían estando en pecado. Y ellos sabiendo que estaban en pecado, ¿cómo pueden gozar si están en pecado? Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Santiago en el verso 10 nos dice, humillaos. Esto solo puede ser posible cuando reconocemos nuestra verdadera indignidad delante de nuestro Dios Santo. ¿Te has puesto a pensar que lo único que le hemos ofrecido son nuestros pecados? En estos tiempos la humildad es una debilidad, pero a los ojos de Dios es una de las mayores expresiones de un hombre. Menguar para que Él crezca. Cuando hablamos de la humildad, recordamos cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos que les conté anteriormente.
Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá Pedro se humilló ante el Señor. Salmos 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios tiene dos tronos, en el cielo y en el corazón de los humildes. Proverbios 11:12 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Primero de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora, quiero concluir esta clase con la historia que nos da la autora del libro, una historia que me parece un buen ejemplo. Y dice así: parece que cierto predicador escribió una carta a una iglesia hermana que luchaba con un conflicto interno y al mismo tiempo otra al mayordomo de su granja. Por error, las cartas fueron a parar al sobre equivocado. Así que cuando la carta del ministro llegó a la iglesia afligida, ésta decía: corta las malezas, arregla la cerca y ten mucho cuidado con el viejo toro negro. El anciano de turno leyó solemnemente el sabio consejo del ministro y dijo: hermanos míos, no es difícil interpretar esta parábola. Las malezas son motivos de disensión y por tanto nos aconseja velar porque no esté ninguna raíz de amargura crezca en medio de nosotros. Las cercas representan sin duda la disciplina de la iglesia. Por último, hermanos míos, ustedes reconocerán fácilmente quién es el toro negro. No puede ser otro que el diablo mismo. La exhortación para nosotros, por tanto, es mantener bajo control todas las posibles causas de disensión, una estricta disciplina y siempre estar atentos a resistir los avances del diablo. Si seguimos este consejo, sin duda el huerto del Señor prosperará. Qué bella forma en que lo tomó, ¿no? Buena forma de interpretar una carta equivocada. Por lo tanto, hermanos, cuídate de las malezas del pecado, que son el orgullo, duda, amargura, envidia, enojo y doble ánimo. Mantén las cercas fuertes y en alto contra la mundanalidad, la codicia, la lujuria, los deseos impuros. Y sin falta, cuídate del viejo toro negro, el diablo mismo. Resístelo con firmeza y convicción. Así que recordemos estos consejos de Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentaos, llorad, humillaos. No hay mejores consejos que aquí Santiago nos pueda brindar. Entonces, pensemos, hermanas, y apliquemos esto en nuestras vidas. Sé que el diario vivir es un poquito complicado, más en estos tiempos, pero con la palabra de Dios, memorizando estos versículos y tomando en cuenta todo lo que hemos estado aprendiendo de Santiago, esto es una base fuerte para ayudarnos al diario vivir que estamos enfrentando ahora, hermanas. Entonces, espero que este resumen les haya fortalecido un poquito más y que haya sido un apoyo para la clase que tuvimos el jueves, que Magda nos dio. Y las espero el lunes, que les voy a dar el video de mi clase y las preguntas para el día jueves. Entonces, si Dios quiere, nos vemos, nos estamos viendo. Que Dios las bendiga. Cuídense y recuerden mantener siempre la fe en nuestro Señor. Dios les bendiga.